¿Es lunes o no? Claro que es lunes, comienza la semana y también comienza con la sección que ya ustedes están esperando, por supuesto, Dirección La Moneda, y nos acompaña Macarena Román, Colomba Eichholz. ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a la mesa de Dirección La Moneda, que oye, muy comentado en redes sociales, y con muchos datos que se van repitiendo. Han acertado la llamada del crédito de la semana a Macarena Román, que anunció que hoy día se entregaba, lo anunciaste la semana pasada, sí, que hoy día se entregaba el programa de Jara, y así fue, pues. Así fue. Así fue, así que una merendina para Macarena. La estrellita. Y tenemos otro, Colomba, ni les digo el dato que nos trae hoy día, pero como mejor se los digo, pero después. A ver, un mes, 2 semanas, es decir, 6 semanas, estoy así para las matemáticas, quedan para la primera vuelta presidencial y siguen afinándose las estrategias en esta línea final de la carrera presidencial, Colomba, y vamos a profundizar en cuáles son las estrategias detrás de los hechos, como siempre solemos hacer aquí. Porque hubo una polémica a raíz de una entrevista que da el presidente del Partido Republicano y candidato al Senado por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, en Mesa Central de Canal 13, en que habla de la necesidad de estado de sitio en algunos lugares. Sí, así es. Esa entrevista, de hecho, se da en el marco, ¿no es cierto?, de lo que fue la polémica durante toda la semana pasada por el recorte presupuestario, el que emplazó el propio presidente, ¿no es cierto?, en cadena nacional, a que respondan si van a recortar beneficios sociales. Y en ese contexto es que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, comenzó a hablar de que quizás hay un desafío aún más importante que concretar este recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares en 18 meses, que es la seguridad. Conseguir que Chile sea el país más seguro de Latinoamérica en 4 años. Esto medido por dos indicadores, que sería uno, la percepción de inseguridad, que dice Arturo Esquella, es importante también bajar los porcentajes. Sí. Y importante que la gente se sienta segura, eso es cierto. Exactamente, que hay un sentimiento de seguridad, pero también por otro lado, obviamente bajar los índices de victimización, que decía también Arturo Esquella, quizás el que más cuesta bajar. De todas maneras, igual Chile está bien evaluado en los rankings internacionales, por lo menos en Latinoamérica, en términos de la victimización, en la tasa de victimización. Ahora, la de inseguridad, la percepción que siente la gente es bastante alta. Hemos conocido porcentajes bien altos en esa materia. Y es por eso entonces que se hablaba en concreto de un estado de excepción constitucional. En concreto, luego comienzan a hablar con Iván Valenzuela ayer en Mesa Central sobre un eventual estado de sitio que se pueda decretar ahora por un par de horas, decía el presidente del Partido Republicano, para no es así. Específicamente detener, para terminar justamente lo que decía Arturo Esquella, para detener a personas que estén vinculadas a bandas del crimen organizado, eso obviamente tras una investigación y haber identificado quiénes son esas personas. Ahora, ¿por qué no así justamente? Sí, no, es que hablemos porque ahí se armó como una triple polémica. Primero porque efectivamente en temas de victimización Chile está bastante bien en el contexto latinoamericano, harto mal siempre para cada uno que sufre la inseguridad, pero digamos, si la meta es ser el mejor de Latinoamérica, tienes mucho que hacer en sensación de inseguridad, pero no tanto que hacer en victimización. O sea, digamos, tal vez si la meta fuera OCDE, claro, ahí tenemos muchísimo más que hacer que comparándonos con América Latina. Ok, eso por un lado. Entonces esa fue una polémica. ¿Con quién te estás comparando y qué parámetro estás usando? Segunda polémica, ya la vamos a dejar un poco reservada para el final. Ok, este puede ser una meta muy importante y lo es, pero ¿de qué estamos dejando hablar? Eso lo vamos a abordar al final, ¿ya? Y tercero, el tema del estado de sitio, porque el estado de sitio tiene un mecanismo y requiere del Congreso para decretarse. Claro, el Congreso se debería pronunciar en un plazo de 5 días. Máximo. Luego, claro, puede hacerlo a las horas. Puede hacerlo a las horas, pero el Congreso tiene que tener un pronunciamiento. Ahora, de no tenerlo, porque también, ¿no es cierto?, se puede, en la declaración de un estado de sitio se puede decir que el Congreso, por ejemplo, no tenga un pronunciamiento. Bueno, entonces se entiende que el estado de sitio va a permanecer por lo menos por 15 días. Pero un detalle. No puede el presidente decir que no se va a pronunciar el Congreso. Claro, no lo puede decir. No. El Congreso podría demorarse porque se demora, o podría a las horas decir sí, concretado el estado de sitio, vamos ahí, o no, se baja el estado de sitio. O si se queda callado, digamos, durante 5 días, que igual es súper inusual que eso ocurra, o dice que sí o dice que no, y normalmente lo dice rápido, porque cuando hay estado de sitio es cuando hay un estado de conmoción interna. Si no dijera nada en 5 días, se entienda por concedido. Pero igual nunca pasa eso, o sea, siempre se pronuncian a favor o en contra.
Claro, y efectivamente, si es que es el Partido Republicano, ¿no es cierto?, un eventual gobierno de José Antonio Kast el que lo decreta. Ahora también decía Arturo Esquella, esto es solamente para algunos sitios, decía, por un par de horas. Ahora también en el contexto de la comparación, justamente Mónica, tú decías, hablamos también en términos comparativos de con quién se están comparando en el Partido Republicano sobre los modelos de seguridad. Ya conocemos en reiteradas ocasiones, ellos incluso viajaron a El Salvador para ver, ¿no es cierto?, las cárceles de alta seguridad que tienen en ese país. Y uno de los modelos entonces de seguridad, o lo que pretenden implementar, es justamente estos estados de sitio o estado de excepción para poder detener a personas que pertenecen a bandas del crimen organizado. Y es por eso que la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, dijo, bueno, entonces primero que profundicen en esa materia, en esa propuesta, ¿no es cierto?, en esa medida que eventualmente implementarían si son gobierno, y también que profundicen en qué otras similitudes van a tener con El Salvador, específicamente con Nayib Bukele, si es que, por ejemplo, van a modificar la Constitución para permanecer en el poder, a lo que José Antonio Kast lo descartó por completo. Cada uno saca su punto, o sea, Jara a compararlo con Bukele, cuando la verdad es que en este punto específico no están haciendo referencia a Bukele, sino más bien hay 4 estados de excepción, de catástrofe, de emergencia, que es lo que catástrofe sabemos para lo que es, de emergencia es lo que está rigiendo ahora en el sur del país, y después viene estado de sitio, que es por conmoción interna, y estado de asamblea. Efectivamente es más estricto el estado de sitio, requiere la anuencia del Congreso. Mientras el Congreso no se pronuncie o no pasen esos 5 días en que se entiende por concedido, mientras no se pronuncie, no se puede hacer nada salvo restringir el derecho de locomoción, que es lo mismo que se puede hacer con un estado de emergencia que sí se puede decretar sin el Congreso y se requiere el Congreso para la renovación. Sí. De hecho, bueno, tenemos las declaraciones y la profundización, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast ante este emplazamiento de Janet Jara. Así que pasemos a revisar también qué dijo el candidato sobre las declaraciones del propio presidente de su partido. Janet Jara le debe una explicación o una aclaración a todo Chile. ¿Cuba es o no es democracia? Ella dice, es una democracia distinta. Eso es inaceptable. Y no lo digo irónicamente, es una realidad que ella es militante del Partido Comunista y que tienen acciones antidemocráticas. La Constitución establece distintas aplicaciones de estados de emergencia. Si eso requiere, como dijo muy bien Arturo Esquella, un estado de sitio excepcional, puntual, para un lugar determinado, ni siquiera para toda la ciudad, lo vamos a hacer. Todas las herramientas legales que estén a disposición del Ejecutivo se van a realizar, sin pasar a llevar al Legislativo. Nosotros vamos a cumplir todas las normas constitucionales y legales, y lo he dicho una y otra vez. Yo soy un hombre de palabra. Son 4 estados de excepción constitucionales que estamos haciendo, además de educación cívica, y decir física, que no más salía a trotar, señora, no. De catástrofe, de emergencia, de sitio y de asamblea, que es el más grave cuando hay guerra con otro estado. Ya, entonces, ok, cada uno saca su provecho aquí, estamos claros. Jara apunta a Bukele. No sé si es tan buena estrategia apuntar a los temas internacionales, en el sentido que obvio que le iba a hablar de Cuba desde José Antonio Kast, cada uno hizo su punto. Lo que nos tenemos que preguntar, creo yo, Colomba, es lo que conversamos fuera de pantalla. Cuando se plantea un giro temático, ¿de qué dejamos de hablar? En este caso dejamos de hablar de lo que fue polémica toda la semana pasada por la cadena nacional del presidente, que tiene que ver cómo José Antonio Kast, si llega al gobierno, va a recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses, que de hecho no ha respondido. Nosotros en reiteradas ocasiones y en los puntos de prensa usuales ya en el Partido Republicano le preguntamos si todavía no hay una respuesta concreta ni un detalle en qué se va a recortar. Como el día de la marmota, el día de los 6.000 millones, el día de la marmota, ya. Y bueno, ojo, que es lo mismo, cuando se le pregunta a Jara por el tema de Cuba, también patea al córner. Cuando se le pregunta por los 6.000 millones, patean al córner. Claro, cada uno tiene su estrategia, estamos en campaña y es lo que hacen. Pero vamos al otro lado, pues justamente este día es como, ya no son frenemies, pero ya está tensa la cosa, y una cosa que no está tensa solamente, creo yo, entre Janet Jara y Carlos Montes, ministro de la Vivienda, sino que después lo vamos a hablar un poquito. Yo creo que el gobierno y Jara están ahí medio tensos, o por lo menos con algunos de ellos. La pregunta es, ¿cómo comenzó este enfrentamiento? ¿Por qué comenzó en este canal? Totalmente. De hecho, vamos a hacer el contexto, ¿cierto?, para entender qué es lo que pasó hoy.
Durante la semana pasada, en conversación de hecho con nuestro compañero Ivo Goit, la candidata Janet Jara dijo que le avergonzaba cómo iba la reconstrucción en la región de Valparaíso, en específico Viña del Mar, claro, Quilpué y Villa Alemana. Hay que considerar también, cierto, que según cifras del Ministerio de Vivienda, van 289 viviendas entregadas o terminadas de un universo de más de 4.000 que fueron dañadas parcialmente y otras en totalidad, ¿cierto? Una de las tragedias, la tragedia más importante luego del terremoto del 2010 en nuestro país, que además terminó con la vida de 37 personas. En ese contexto, el ministro de Vivienda no se quedó callado, ¿cierto? Y horas después salió a debatir a la candidata Janet Jara. Permíteme que te haga un punto. Yo creo que lo que más le dolió a Montes no es que dijera que era inaceptable y una vergüenza la reconstrucción, sino que tal vez Jara cruzó una línea en el sentido que dijo después, como tú mencionabas, y es responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. Ya no es el gobierno, no sé qué más, sino que, o sea, lo encarnó. Totalmente, ¿cierto? Y es un hecho, hasta el gobierno ha confirmado que han ido más lento de lo deseable en la reconstrucción. ¿Qué dijo luego el ministro Montes? Decía, ¿cierto?, que no era un problema de recursos, que era lo que apuntaba, ¿cierto?, la candidata Janet Jara, sino que de gestión. Tiene que ver con permisos, con la reconstrucción en sí, con los materiales, entre otras situaciones más allá de los recursos. ¿Qué sucede entonces día después, durante este domingo, en Estado Nacional, en TVN? El ministro Carlos Montes quiso también hablar y hacer un punto respecto a la megatoma de San Antonio. Porque dice que la mano derecha del dueño del terreno donde está ubicada esta megatoma en San Antonio estaba también participando en el comando de Janet Jara. Cuestión que Janet Jara descarta, dice, yo no tengo conocimiento de aquello y de hecho pero yo entiendo... Además que fue como de claramente un intento, no sé, de rayón de pintura de Montes, porque estaban hablándole de la reconstrucción. Él está molesto claramente con Jara por sus críticas y ¡za!, a la toma. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, así como diciendo, no sé, yo no se profundizó en eso, pero no sé, tal vez tiene un punto en que si fuera cierto que esté en el comando, que hubiera estado en el comando dicen que no es así, que hubiera estado en el comando alguien, mano derecha del dueño de un terreno con el cual la futura administración, sea quien sea, va a tener que negociar. No sé, pero claramente no fue un piropo para Jara, pero... Como según esta historia uno podría decir que tiene que ver, era porque el ministro Carlos Montes estaba hablando, cierto, de que faltaba diálogo, al parecer, porque había gente que tenía conocimiento de lo que pasaba en el MIMBU y a la vez estaba en el comando y al parecer el diálogo, la información no estaba llegando bien hacia la candidata. Bueno, la candidata puede tener la información, igual encontrar que está pésimo la reconstrucción, digamos. Él dice, pero tienes el punto. Y vamos a, Mónica, pasar a escuchar justamente a la candidata Janet Jara que responde, ¿cierto? Le sorprende de alguna forma porque dice ella que estas palabras vienen porque el ministro está enojado a raíz de las críticas que hizo por la reconstrucción. Sí, yo creo que es lamentable la situación de la toma de Viña del Mar. De la reconstrucción de Viña del Mar y su demora. Lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero, y si hay alguien que el ministro Montes conozca, que él lo diga, la verdad desconozco a qué se refiere. Más que descartar o confirmar algo, creo que el ministro tiene que decir quién es, porque la verdad es que lo otro es jugar a la adivinanza y no creo que estemos para eso. Y escuchábamos entonces, y luego de estas declaraciones el ministro Carlos Montes publica, ¿cierto?, un comunicado donde, lo vamos a resumir, ¿cierto?, dice que él quiso hablar sobre los diálogos, lo que ya explicábamos hace algunos segundos, y que no tiene antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política. Sí. Es que ese es el punto. En este comunicado solo esclarece el hecho de que hay funcionarios que están cooperando para el comando Janet Jara fuera de su horario laboral, ¿cierto? En eso no hay ningún tipo de interrogante. La interrogante continúa en quién es la persona que él dice que es mano derecha del dueño del terreno y a la vez del comando Janet Jara. Eso no se ha esclarecido. Pero al principio apunta a eso, porque dice en ningún caso quise individualizar ni establecer implicancias políticas. Puede que no haya querido establecer implicaciones políticas, ya, bueno, raro, pero según él no, y no busqué individualizar. Él dijo que había una persona, mano derecha del dueño de la megatoma. Ok, ahora las cosas están tensas entre el gobierno y la candidata, diría yo también, no solo entre Montes y la candidata por el tema de la glosa, criticó que se eliminara la glosa republicano de libre disposición, también criticó la forma, en Televisión Nacional criticó en candidato Diego Tubora,
criticó que con Iván Núñez, que en el fondo, no sé, varias cosas, el tema de la seguridad, la forma en que se reaccionó Monsalve, que ya no hubiera hecho lo que hizo el presidente. No es su estilo, dijo la candidata. Eso, una cosa de estilo. No, un estilo. Una crítica evidente hacia... Sí, absolutamente. Ya, ok, nos vamos entonces de nuevo a la oposición, Colomba, porque Republicanos dice que hay algunas personas de demócratas que ya no Chile Vamos, sino que de demócratas que apoyarían a su candidatura. Sí, de hecho, bueno, en el contexto, ¿no es cierto? ¿Tenemos datos? De los descuelgues en ese contexto, porque la semana pasada el gobernador Sí, de Arica, Diego Paco, ¿no es cierto?, se pronunció, pues. respaldó a José Antonio Kast, eso generó con molestia. Y hoy día también generaron molestia las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano. Resultado, dijo que van a haber personas, militantes de demócratas, que se van a pegar a la candidatura de José Antonio Kast incluso antes de la primera vuelta. Ya, pero todos quieren saber, Colomba, en sus casas, ¿quiénes son? ¿tienes algunos datos? Mira, insistentemente le preguntamos al comando de José Antonio Kast, no quisieron dar nombres porque dijeron que ellos mismos eventualmente se van a pronunciar y van a dar su respaldo a José Antonio Kast, pero por lo menos lo que podemos decir y averiguamos con el comando de José Antonio Kast son 2 ex autoridades del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora, obviamente estas pueden ser ex autoridades, ya sea ex subsecretarios, ex ministros, incluso personas... No sabemos el nivel no de sabemos la el ex nivel, autoridad. exactamente, y eso también no es cierto. Ya, pero a ver, atención en sus casas. Colomba Eichholz nos cuenta, no vamos a dar más datos, pero, o sea, no vamos a arreglar la fuente, pero nos cuenta que lo que ella reportó es que se apuesta desde republicanos a 2 ex autoridades, serían militantes de demócratas y que trabajaron en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí. ¿De qué nivel las autoridades no sabemos? Eso es. Ya, ok, Hay vamos que a esperar seguir. si es que toman un paso al frente y Ya. nos vemos eventualmente en el Partido Republicano. Ya. Y lo último, para Macarena Román. También acertaste, hoy día se presentó el anexo de programa, punto para Macarena. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del anexo de medidas? Hay distintos puntos, por supuesto, son 283 medidas que quedan en 110 páginas de un programa entonces oficial ya de la candidata. Uno de ellos es el aborto, donde no dicen que van a ingresar un proyecto nuevo ni que van a poner suma urgencia o urgencia a la iniciativa que ya existe. Lo que sí dicen es que van a incentivar, ¿cierto?, la discusión que continúe del proyecto actual que se está legislando en el Congreso. Otro de los puntos... Cosa que no está feliz la DC, pero bueno, ya. Claro, totalmente. No están Era un nada punto de contentos. discordia ahí con la DC. Sí, Y están molestos. aparte, otro de los puntos interesantes tiene que ver con la UEF, ¿cierto? La unidad de fomento, donde la candidata ya lo adelantaba, busca limitar el uso de la unidad de fomento porque dicen se ha hecho un abuso, según la candidata, de esto, ¿cierto? Para, por ejemplo, cobrar en colegios, planes de salud, entre otros. Pero también hace el alcance de que en materia hipotecaria no tocarían ese tipo de contrato. No, un que tema ahí que en a el los fondo economistas al menos no les gusta mucho. No, pues si Marcel dijo que era un desastre si es que tocaban la UEF en el tema inmobiliario. ¿Algún dato para cerrar? Sí, solo para cerrar que, bueno, y hoy le preguntan al gobierno también a través de la ministra Vallejo y ella dice, como gobierno hemos estudiado a través de distintos expertos este tema y nosotros no estamos de acuerdo con avanzar en una iniciativa como esta. Una sola pregunta. El comando, porque yo sé que tú lo sabes. En esta guerra fría que hay entre ministro Montes y Janet Jara, ¿el ministerio se ha tratado de comunicar con el comando se ha comunicado con el ministerio, ellos han hablado, ellos dos? La información que tenemos hasta ahora, al menos hasta la tarde, Ya. es que el ministro Montes no ha hablado directamente con la candidata Janet Jara. Chamo. No se han buscado entre ellos, pero sí el Ministerio de Vivienda se comunicó con el comando cuando la candidata hizo las críticas por la reconstrucción. Eso sí nos pudieron confirmar y que obviamente había molestia por el tono que utilizó la candidata. Y en el otro lado hay molestia por el tono que utilizó Totalmente. el ministro Montes. Eso sí, es un hecho con las declaraciones de la candidata. Ya. ¿Cómo se dice? Se parte con, ¿cómo se dice? No sé. Se corta, pero con cuchillo el ambiente. Ya. Muchachas, muchísimas gracias por toda la información. Como siempre, mañana va a estar con CNN Deportes la candidata Jara. Ese era un... Sí, otro un datito que dato. nos había dado la Maca. Ya, muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros en esta dirección La Moneda y cerramos entonces CNN Prime como siempre diciéndoles lunes 6 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.